Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar sobre un tema de química, como seguimos. Entonces vamos a hablar de la propiedad del núcleo del átomo. Ustedes recuerden siempre que el átomo es la mínima parte de la materia, ¿no? Pero a su vez el átomo tiene unas partículas subatómicas. Entonces iremos viendo poco a poco nuevamente para recordar y para saber cómo resolver ciertas actividades o problemas sobre el núcleo del átomo. Muy bien, en primer lugar hablaremos de que el núcleo del átomo, ¿qué es? Como vemos ahí hay una imagen donde hay los protones que son cargas positivas y los electrones que tienen una carga neutra. Entonces, ¿qué cosa es el núcleo del átomo? El núcleo del átomo o el núcleo atómico, es una pequeña parte. ¿Dónde se encuentra? En la parte central del átomo. Esta tiene carga eléctrica. Los protones, como ya les dije en un momento, son los que tienen la carga positiva y en la que se concentran la mayor parte de la masa de ¿quién? Del átomo. Entonces, ¿quién hizo este descubrimiento? Esto lo hizo el físico neozelandés Ernest Rutherford. ¿En qué año? En el 1911 descubrió que el átomo tenía un núcleo. Después de este descubrimiento en el año 1911, también pudieron descubrir en el año 1932 al neutrón. Entonces sucedió que el modelo del núcleo atómico fue desarrollado rápidamente por Dmitri Ivanenko. Recuerden que este era un químico ruso que gracias a él contamos con lo que es la tabla periódica de los elementos químicos. Muy bien. Otro que ayudó en esto de lo que es el átomo y el núcleo del átomo es el físico alemán Werner Heisenberg. Muy bien, entonces es una parte de la historia del descubrimiento del átomo. Ahora hablaremos de las principales partículas del átomo o partículas subatómicas como son conocidas. Tenemos a los nucleolos del átomo, que son los protones. Recordemos que los protones siempre van a tener carga positiva, los neutrones no tienen. Entonces, el núcleo está compuesto por estas partículas subatómicas, que son el protón y el neutrón. Muy bien. A estos se les denomina también nucleones, ¿no? Excepto el del hidrógeno ordinario o propio que contiene únicamente un protón. Recordemos que el hidrógeno fue el primer elemento químico después de la explosión del Big Bang, ¿no? Bien, entonces, ahora hablaremos de lo que es el núcleo atómico. Bien, el núcleo atómico es un sistema enlazado de ¿quién? De protones. Se los representa, es Z. ¿Z qué significa? Z significa número atómico, ¿no? Este número atómico, recordemos que es igual a la cantidad de los protones. A su vez va a ser los neutrones a través de la interacción fuerte. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder? A los protones y a los neutrones se les denomina nucleones. Cuando vean la palabra nucleones, automáticamente la tienen que relacionar con los protones y los neutrones. Muy bien, en todo esto van a encontrar, universalmente se ha determinado que la letra Z representa al número atómico, es decir,
a la cantidad de protones. Y A significa el número másico. Este número másico también es la cantidad de nucleones. Recuerden que los nucleones es la unión de los protones más los neutrones, perdón. Entonces, podemos decir que el número másico es igual al número atómico más la cantidad de neutrones. No nos olvidemos, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué cosa será el número atómico? Muy bien, el número atómico es un mismo elemento químico. Está caracterizado por el número de protones del núcleo que determinan la carga positiva. Esta carga positiva tiene que ser en su totalidad. Es decir, este va a ser el número que se denomina número atómico. Muy bien. Entonces, el número atómico será un mismo elemento químico. Este elemento químico va a estar caracterizado por un número de protones del núcleo que va a determinar que la carga positiva total. Este número se denomina número atómico. Entonces, el número atómico, recordemos que es la suma del número de protones más el número de electrones. Bien, el símbolo siempre va a ser la primera letra con mayúscula y la segunda con minúscula. Y la masa atómica en unidades de masa atómica, que es AMO. Muy bien, entonces esta sería la cantidad de protones que tiene el átomo de un elemento químico. También podemos decir que es igual a la cantidad de electrones. Entonces indican el número de orden del elemento químico en la tabla periódica y se les va a representar por una minúscula, perdón, por una mayúscula. Bien, entonces, en resumidas cuentas, tenemos que siempre la letra A va a representar al número másico. Y el número másico siempre va a ser la suma de los protones más los neutrones. El número atómico es la cantidad de protones, ¿ya? N, recordemos que significa neutrones. Entonces, el símbolo químico siempre va a ir con letra mayúscula y minúscula, en caso que requiera dos letras. Muy bien. Entonces, vamos a aclarar. El número atómico, ¿no? Es el número másico, es decir, que va a ser la suma de los protones más los neutrones. Recordemos que el número másico siempre va a estar representado por la letra A. En este caso tenemos el litio. El litio, su número másico es 7. Bien, el número atómico siempre va a ser la cantidad de protones. Si vemos la cantidad de protones, tiene 3, ¿no es cierto? Aquí está en la imagen. Entonces, decimos que la cantidad de protones es 3 y se representa con la letra Z. Entonces, en este caso hemos visto protones es 3, neutrones es 4. La carga es Q, que es igual a decir protones menos electrones. Entonces Q va a estar al lado izquierdo como estamos viendo y vamos a hacer la operación. P es 3 menos 4 nos va a dar un número negativo que es menos 2, ¿no? Bien, entonces la cantidad de electrones sería 5. Bien, ahora continuamos
con lo que es la fórmula del pez. ¿Por qué se llama la fórmula del pez? Porque decimos la cantidad de protones es igual a los electrones que va a dar como resultado o va a ser igual al número atómico. Muy bien, entonces podemos decir que el hidrógeno, ¿no?, tiene un protón, un electrón y el número atómico va a ser 1. El litio tiene 3 protones, 3 electrones, ¿no? Y así sucesivamente vamos utilizando esta fórmula que se llama la fórmula del pez. Bien, ahora hablaremos del número másico. ¿Qué es el número másico? El número másico es el total de la cantidad de protones más los neutrones. Esto se ubica ¿en dónde? En el núcleo y es el resultado de la suma de los protones y los neutrones. Siempre se va a representar con la letra A como estamos viendo en el ejemplo. Entonces diremos que el número de la masa se representa siempre con la letra A que está situada como superíndice a la izquierda del símbolo del elemento. ¿Cómo así? En el carbono tenemos un ejemplo. El carbono, su símbolo es C. Su número de masa o másico sería 12. ¿Por qué razón? Porque su número atómico es 6, es decir, que tiene 6 protones, ¿no? Perdón, claro, tiene 6 protones. Muy bien, entonces continuamos con la fórmula del asno. ¿A qué se le llama fórmula del asno? La fórmula del asno es aquella donde vamos a ver el número atómico, el número másico menos el número atómico nos va a dar el número de neutrones. Aquí, por ejemplo, el berilio tenemos 4 protones más 5 neutrones, lo que nos va a dar un número másico de 9. El carbono sería 6 protones más 6 neutrones, lo que me va a dar un lugar de 12. En el magnesio son 12 protones, 12 neutrones, lo que va a dar un lugar a 24. Y así sucesivamente podemos apreciar. Muy bien, acá tenemos unos ejemplos para utilizar las diferentes fórmulas que hemos hecho. Entonces, si vemos, para hallar un número de masa de un átomo, se suma el número de protones y el número de neutrones. Eso lo tenemos claro. Por ejemplo, el átomo de aluminio tiene 14 neutrones. Ahí está en datos, n igual a 14. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el número de masas? Si se sabe que Z, recordemos que Z son los protones, es igual a 13. Entonces utilizamos la fórmula del asno y decimos A es igual a 13, ¿qué? 13 protones más 14 neutrones, lo que nos va a dar un resultado de 27, que sería el número másico. Muy bien, entonces otro ejemplo tenemos para contar el número de neutrones de un átomo. Solo se resta el número del atómico, Z, del número de masa A. Por ejemplo, el átomo del cloro nos está diciendo, tiene un número atómico de 17. Y como número másico tiene 35. Entonces nos preguntamos, ¿cuál será el número de neutrones que tiene? Entonces tenemos que hacer una resta. 35 menos 17 nos va a dar 18. Esa sería la cantidad de
neutrones. Bien, otro ejemplo. Para hallar el número de electrones, protones o número atómico, Z, se puede aplicar la fórmula del PES. Recordemos que la fórmula del PES es la siguiente. El número de protones de un átomo es 11. Hallar el número atómico y número de electrones. Entonces nos está diciendo que tenemos un número de protones que es 11. No sabemos, ¿no?, el número atómico ni la cantidad de electrones. Entonces utilizamos esta fórmula que es PES. Protones es igual a electrones igual a número atómico. Entonces ponemos 11 es igual a 11 igual a 11. Entonces hemos obtenido que el número atómico sería 11 y la cantidad de electrones que tiene este átomo es de 11 electrones. Muy bien, entonces nos podemos preguntar, las partículas fundamentales del átomo, ¿cuáles serían? No olvidemos que las partículas fundamentales del átomo son los neutrones y los electrones. ¿Estás segura? No, no es. A ver, recuerden bien, los neutrones y los protones. No se olviden que la respuesta verdadera sería neutrones y protones. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿El núcleo del átomo solo contiene neutrones o electrones? ¿Es correcto? No, no es correcto. El núcleo del átomo solo y únicamente contiene neutrones y protones. ¿Ya? Bien, entonces recordemos que las propiedades del núcleo del átomo están basadas en conocer cada uno de sus elementos primeramente. X vendría a ser el símbolo del elemento, A el número másico que es producto de los protones más los neutrones y Z sería el número atómico que es la cantidad de protones. Entonces, el número de protones es el número atómico, es el número de protones en el átomo, no se olviden, ¿ya? Ejemplo, es carbono, no, perdón, hidrógeno 1 y tiene un protón. El número de electrones, ¿qué cosa es? Los átomos tienen el mismo número de protones y electrones, no se olvide. El número de neutrones, ¿qué es? Es la resta del número atómico de la masa atómica. Esto se resta el número de protones de la masa atómica. Va a darnos lugar a calcular el número de neutrones en el átomo. Entonces no se olviden que existe el número másico que se representa con la letra A y el número atómico que se representa con la letra Z. Bien, chicos, esto es un gusto haber compartido con ustedes y que podamos subsiguientemente hacer más ejercicios sobre lo que es número atómico y número másico. Que tengan un excelente día.